Reporte 100. Y agradecemos que esté con nosotros y que siempre resulta muy interesante los temas que el Colegio de Sonora trae a la cabina. Y en esta ocasión es la doctora Gladys Yadira Herrera Toyos quien está con nosotros. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Katy, por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que resulta por demás interesante y preocupante para otros, desde luego, las pensiones por vejez, diagnóstico y percepciones de la generación Afore IMSS en Sonora. Una investigación realizada por usted o también en colaboración con más investigadores del colegio. No, es una investigación que se realizó para mi tesis de doctorado, sí. Entonces es una investigación individual, pero con la colaboración pues de muchas personas, ¿no? Entre ellas mi directora de tesis, la doctora Lorena Velázquez. Partiendo de lo general, ¿cómo estamos en esta situación en México en el tema de pensiones? Pues mira, así de manera general te puedo decir que el panorama de la generación Afore es muy desalentador. Es decir, a partir de 1995 hay una modificación muy importante a la ley del IMSS, a través de la cual se sustituye el régimen que venía operando anteriormente en el sistema de pensiones, que es el régimen de reparto, por uno de cuentas individuales, que es lo que conocemos como la generación Afore, ¿no? Entonces, a partir de ese cambio, lo que se pensaba en aquel momento, en 1995, es que iba a mejorar la cobertura y la suficiencia de las pensiones, además de, obviamente, que iba a venir a resolver el problema de la sostenibilidad financiera. Sin embargo, a 23 años de que se ha implementado ya el sistema de cuentas individuales, el panorama sigue siendo, no te voy a decir que el mismo, o sea, el panorama es peor para la generación Afore. No se mejoró la cobertura y en términos de suficiencia, es decir, el monto de pensión que van a recibir los trabajadores, pues eso ha venido en detrimento. Para que nos quedara más claro, es decir, con la manera anterior en que una persona podía retirarse, tenía la opción de que se le fijara un monto dependiendo del sueldo que ganaba. Así es. Básicamente esas fueron las modificaciones más importantes, ¿no? En el sistema de reparto todos aportamos a un fondo común, los trabajadores, ¿no? Que cotizamos. Aportábamos a un fondo común y de ese fondo se pagaban las pensiones. Sí. El sistema de cuentas individuales lo que hace pues es individualizar ese ahorro para el retiro. Es decir, el trabajador tiene en su cuenta la aportación que hace él, que hace su patrón y que hace el Estado. Es decir, entonces, sí, adelante. Sí, los cambios más importantes, aparte de cómo se están financiando las pensiones, fueron que antes, en el régimen de reparto anterior, para tú tener derecho a obtener una pensión, bastaba con que hubieras cotizado 500 semanas. Eso es el equivalente como a 10 años, ¿no?, de cotizaciones. Pero y tener una cantidad de cuánto. Exacto. Tú te podías pensionar o jubilar con el 100% de tu último sueldo. Si la persona ganaba en ese entonces 3,000 pesos, iba a seguir con 3,000 pesos mensuales. Exactamente. Entonces había certidumbre en ese sentido, de que tú sabías con cuánto te ibas a jubilar, con el 100% o con el 95% o con el 90%, ¿no? Dependiendo de tu situación, del tiempo de servicio, del tiempo cotizado, de tu edad. Pero a partir del régimen de cuentas individuales, tú realmente no sabes con cuánto te vas a pensionar. Porque en ese trayecto de tu carrera laboral, que pueden ser 40, 45 años, pues muchas cosas pueden suceder, ¿no? En términos de la rentabilidad de los fondos de pensiones, en términos de que durante tu carrera laboral tú atraviesas por periodos de desempleo, de años que no cotizas porque estás en otro esquema, porque estás en la informalidad. Entonces, todos esos factores hacen que sea incierto la cantidad o el monto que vas a recibir. Hay estimaciones, hay estudios que dicen que en promedio lo que se va a estar recibiendo es el 26%, o sea, la cuarta parte en referencia a tu último sueldo, ¿no? O sea, si la persona que tiene un salario mínimo logra ahorrar en todos sus años de trabajo, ¿alcanzará a ahorrar el 1,000,000 de pesos? No, claro que no lo va a alcanzar. O sea, no va a alcanzar el 1,000,000 de pesos y sin embargo, ¿cuánto alcanza a ahorrar a lo largo de su vida una persona que gane el salario mínimo? ¿Ahorrará el 500,000? Mira, ahorita estamos a 23 años del sistema de cuentas individuales. En promedio, cada persona tiene ahorrado alrededor de 60,000 pesos en su fondo de pensiones. Y esos 60,000 pesos es el promedio, ¿no? Tendrá que, y aparte se los van a dar como en abonos chiquitos durante el tiempo que le quede de vida, pues, esos 60,000 pesos. Bueno, mira, te voy a hablar de los resultados de la investigación de mi tesis.
Efectivamente, hay muchas personas en México, lo sabemos, que ganan un salario mínimo, quizás menos, o que ganan 2. Entonces, la afectación en términos del monto de la pensión está diferenciado dependiendo del ingreso del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno cuando hubo esa sustitución del régimen de pensiones? Dijo, voy a cuidar, a garantizar un ingreso mínimo para los trabajadores que ganen menos. Entonces, eso se llama la garantía de la pensión mínima o la pensión mínima garantizada. ¿Qué quiere decir? Que si tú lograste superar el obstáculo de las 1,250 semanas de cotización, que ese es el principal obstáculo en el tema de las pensiones, es decir, la mayoría de las personas, de los trabajadores que están cotizando actualmente, el 76% no va a llegar a ese tiempo de cotización que te exigen las leyes en materia de seguridad social. Ese es el principal problema. Después nos enfrentamos con que ese 24%, o sea, 24 de cada 100 trabajadores de los que cotizan actualmente, solo 24 van a poder superar esa barrera de las 1,250 semanas de cotización, que es el equivalente a 24 años de cotizaciones, ¿no? Entonces, los que logren superar ese obstáculo del tiempo de cotización se van a enfrentar entonces sí con los montos de pensión. Como te digo, para los que ganan 1 o 2 salarios mínimos, todavía esa reducción en el monto de pensión no va a ser tan considerable porque el gobierno tiene la garantía de esa pensión mínima, que es un salario mínimo. O sea, independientemente de lo que hay en tu fondo de pensión, en tu cuenta individual, al momento de llegar a la edad de jubilación y cumplidas las semanas de cotización, el gobierno te garantiza que vas a tener por lo menos un salario mínimo. Ahorita sería el equivalente a 3,600 pesos mensuales más o menos, ¿no? Ahorita en 2020. Entonces, ¿a quiénes va a afectar más en cuanto al monto de lo que se va a percibir? Pues a los que tienen salarios un poquito más altos. O sea, a partir de 3 salarios mínimos, la tasa de reemplazo va a ir disminuyendo. La tasa de reemplazo es esa proporción que vas a recibir por monto de pensión en relación a tu último sueldo. Entonces, si tú, por ejemplo, durante tu vida laboral tuviste más o menos un promedio de un ingreso mensual de 20,000 pesos, lo que vas a obtener como monto de pensión, si logras superar la barrera del tiempo de cotización, va a ser la cuarta parte. Es decir, 5,000 pesos mensuales. 5,000 pesos el que haya ganado 20,000 pesos. El que haya ganado más o menos en promedio durante su vida laboral. Pero en Sonora, ¿cómo estamos? El promedio del sueldo que ha mantenido una persona a lo largo de su vida laboral, ¿cuánto es? El promedio son alrededor de 7,000 pesos, ¿no? Y está diferenciado, obviamente, hombres y mujeres. O sea, por género hay una gran diferencia. Y entonces, si lo dividimos, ¿a cuánto le toca mensual esos 7,000 pesos? Las estimaciones que hay hasta ahorita nos dicen que hasta 5 salarios mínimos, los que ganen hasta 5 salarios mínimos, a lo que pueden aspirar es a la pensión mínima garantizada. Hasta 5 salarios mínimos. A la pensión mínima que decía, los que ganen hasta 5 salarios mínimos. Lo que podemos esperar es la mínima garantizada, que es un salario mínimo mensual. Y al respecto, ¿qué se va a poder hacer? Porque entonces en este negocio nuevamente vemos cómo no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, este sistema de afores beneficia a quienes manejan ese dinero, a los grandes cuentas. Exactamente. Entonces, una de las conclusiones a las que llego en mi investigación es que el único beneficiado en este sistema de ahorro para el retiro han sido las afores. Nada más para darte un dato. Constantemente estamos escuchando, hay 3.5, hay 3.6, hay 3.9 billones de pesos en los fondos de pensiones de los mexicanos. Pero con el que especulan, dicen. Así es. Entonces, las afore, ¿con cuánto se quedan? El 1% de 3.9 billones de pesos son 39,000 millones de pesos al año. Eso es lo que te cobra la afore por manejar los fondos de pensiones de los trabajadores, las afores en general, ¿no? Entonces, hasta ahorita, digamos que las perspectivas que hay son muy desalentadoras para el trabajador. Incluso el Estado va a seguir estando comprometido con esa garantía de la pensión mínima, porque los que no ahorren lo suficiente, ¿quién les va a completar lo necesario para un salario mínimo? Pues va a ser el Estado. Entonces, las afores son las únicas que han ganado bajo el sistema de ahorro para el retiro. Y eso es muy importante decir porque creo que en este mar de información acerca de las afore se ha perdido de vista cuál es el objetivo de los fondos de pensiones. Es decir, ¿por qué se constituyen los fondos de pensiones? Es para garantizar un ingreso que le permita mantener su calidad de vida al adulto mayor. Entonces, eso
en este momento se ha perdido de vista. Se ha perdido de vista. No hay garantía para los próximos adultos mayores, para las próximas generaciones. ¿Ya empezaron a retirarse muchos de estas personas con Afore? Fíjate que todavía no. Entonces te voy a platicar. Sí. La reforma, esa reforma de 1995 entró en vigor a partir del 1 de julio de 1997. Entonces, si contamos de 1997 hasta acá, han transcurrido 23 años. Sí, tendrían que retirarse con el régimen anterior, con la forma anterior y que había antes de esa fecha. Los que ahorita, todos los pensionados que hay ahorita en México por pensiones de vejez, están pensionados bajo el sistema de reparto anterior. Y todavía en las próximas 2 décadas se van a seguir pensionando personas que estaban bajo el régimen anterior. Pero la cuestión de las cuentas individuales, han transcurrido 23 años desde que entró en vigor esa reforma. Sí. Entonces, las 1,250 semanas de cotización son el equivalente a 24 años. Entonces, sí, a partir del próximo año podrían empezar a cobrarse pensiones bajo el sistema de cuentas individuales, pero es muy poco probable. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque un mexicano más o menos en promedio ingresa a trabajar a los 20 años. Entonces, los mexicanos que entraron a trabajar en 1997, pues ahorita tienen 44 años. Entonces, para tener derecho a una pensión tienes que cumplir con 2 requisitos, que es el tiempo de cotización, que son las 1,250 semanas, pero también la edad, que son 65 años. Entonces, ahorita la generación Afore, la primera generación Afore, andaría más o menos en los 44, 45 años. Entonces, ¿es posible que empiecen a pensionarse? Sí es posible, porque puede ser que una persona empezó a cotizar en 1997 teniendo 40 años, 40 y tantos años. Sí. Solo en ese caso, pues, ¿sí? Entonces, esto nos está confirmando lo que decía al principio usted. El panorama es desalentador porque en esos próximos años estamos hablando que la situación del adulto mayor va a ser precaria. No va a haber, si de por sí ya dicen que no hay dinero que alcance para estar pagando pensiones y luego que se quiere todavía hacer más largo el plazo para el retiro cuando ya se tienen muchísimos años y muy poco el tiempo que queda de vida. Entonces, en los próximos años, y la situación actual me da a pensar por lo que dice, para muchos adultos mayores es difícil, en esos próximos años va a ser todavía peor. El SAR, si no se hacen reformas importantes, se va a constituir en un mecanismo de pauperización de los adultos mayores. ¿Y cuáles serían esas reformas? Así de sencillo y así de difícil, de desalentador y de... Sí. ¿Qué se tendría que hacer entonces aquí? Definitivamente urge hacer reformas. Y a mí me da mucho gusto que últimamente en los medios de comunicación prácticamente diario está saliendo una nota sobre el tema de pensiones. Hace 4 años, cuando empecé a estudiar este tema, nadie hablaba del tema de pensiones, salvo alguna que otra revista especializada, ¿no?, en temas financieros. Pero prácticamente nadie estaba hablando de las pensiones. Entonces, qué bueno. Es muy fácil entenderle a todo este sistema. No, ese es otro de los problemas en México, la falta de cultura financiera. Pero además es muy complicado el sistema de pensiones, tal como está diseñado. Sí. Es muy complicado y es de difícil comprensión para el común de las personas que no estamos empapados en temas financieros. Fíjate, incluso entre mis entrevistados, ¿no?, porque se hicieron varias entrevistas para el propósito de la investigación, entrevisté a una persona que tiene una maestría en finanzas. Incluso él desconocía prácticamente todos los aspectos de cómo se calcula una pensión, de cuánto es lo que se aporta. Entonces, sí es un poco complicado entenderlo, pero lo que debemos entender es que el sistema actual está diseñado para no otorgar pensiones, lo cual es un despropósito, porque el propósito del SAR, los objetivos fundamentales son otorgar pensiones, o sea, un ingreso que garantice el mantenimiento de la calidad de vida de las personas. Y luego además nos dicen que en las Afores no solo son las aportaciones que se quedan, porque ya tienen que aportarse, sino la posibilidad de que el trabajador ahorre y aporte una cantidad a esas Afore, pero ¿con qué sueldo para que le alcance, para que todavía tenga que aportarle una cantidad? Así el dinero es insuficiente, el sueldo es insuficiente. Fíjate que es uno de los problemas, ¿no? Y yo lo ubico en el nivel estructural. Hay como 3 niveles del problema de las pensiones y uno es el nivel estructural, es decir, los salarios son bajos, hay mucha informalidad y entonces eso hace que las cotizaciones
sean menos. La densidad de cotizaciones de los mexicanos es muy baja y esa es la razón por la que no vamos a llegar al tiempo de cotización que se pide. Pero aparte existe otro nivel que es el de diseño del sistema de pensiones y ahí podemos encontrar lo que nos dice la ley. O sea, ¿quién determinó que sean 1,250 semanas de cotización? Pues fue el legislador, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿en base a qué? O sea, en base a una situación que no es real en México. Conveniencia e intereses, como suele ocurrir, y no precisamente de la persona más necesitada. Entonces, ese es uno de los cambios que se tienen que hacer. Determinar si ese tiempo de cotización realmente, digamos, es justo en un entorno de la economía donde casi 6 de cada 10 mexicanos laboran en el sector informal. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que se tienen que atender. Y lo que me decías de los salarios, sí es cierto, es una cuestión estructural y ahorita estamos viendo que ha habido una estrategia, ¿no?, para el mejoramiento del salario, lo cual es muy bueno. Pero incluso en las entrevistas que hice, me tocó entrevistar a personas que tienen un salario mínimo, que tienen 2 salarios mínimos, personas que se dedican a la albañilería, a la construcción. Uh-huh. Entonces me dicen ellos, sí gano poco, pero si yo quisiera ahorrar, podría hacerlo. Entonces, sí tenemos un margen de ahorro, aunque sea pequeño, pero a lo largo de 40 años ese ahorro puede ser importante. El principal problema, fíjate qué curioso, más que decirme es que no tengo dinero para ahorrar, fue desconfío de las instituciones, por eso no ahorro. Por eso no quieren dar ese extra de dinero pensando que luego no pudieran regresárselo. Exactamente. Entonces ahorita hay un problema muy serio de desconfianza, no nada más hacia el Estado, o sea, hacia el gobierno, sino también hacia las instituciones financieras. Y eso es uno de los resultados también de la investigación. Entonces eso es algo en lo que se tiene que trabajar, ¿no? Cómo generar confianza para que las personas se decidan a ahorrar. Ahora, la otra situación que pasa, ¿seguimos teniendo tiempo para poder hacer una siguiente pregunta? Sí, la otra situación que ocurre es cómo las Afore constantemente están yendo con el trabajador a buscar que se cambie de Afore. Y cada una dice lo mismo al otro, que ellos son mejores y que les da mayores rendimientos, y te enseñan una tabla en la que dice cómo estuvo en los últimos, recientemente, cómo se han comportado, pues, y quién lleva en primer lugar, quién en segundo, pero luego ves la tabla del otro y te das cuenta que lo ponen arriba y cómo va variando esto. ¿Existe realmente alguna Afore que sea mejor que la otra? En términos de rendimiento es muy claro. La CONSAR publica cada cierto tiempo una relación donde te dice, de acuerdo a tu edad, cuál es la Afore que te da mayor rendimiento neto. Es decir, hay que irnos a la CONSAR, no a lo que nos está diciendo cada Afore que nos busque. Así es. Entonces tocaste un tema muy importante, porque ¿quién es el que está obligado a informarnos sobre las Afores? Pues la ley del sistema de ahorro para el retiro dice que son las Afore, pero eso también tiene que cambiar, pues, porque aunque está la CONSAR es un órgano que ha hecho lo posible, ¿no?, dentro del marco de sus facultades, pero tiene facultades muy limitadas. Entonces, la información que nos llegue acerca de las pensiones tiene que ser neutral, porque como tú dijiste, si yo soy, y no estoy hablando mal, ¿no?, de los de los que trabajan en Afores, pero ellos reciben pago por comisiones dependiendo de las personas que cambien a la Afore que promuevan. Entonces, pero obviamente... Estamos hablando de las Afore, no de los que trabajan ahí. Ajá, entonces, sí, obviamente, pues ellas te van a decir que te dan los mejores beneficios, ¿verdad? Sí. Y está comprobado, de hecho, que no es cierto. Por lo menos la mitad de los traspasos que hubo entre cuentas individuales se hicieron para peor, no para mejor. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador, en lugar de buscar la opción que le daba mayor rendimiento neto, sí, se cambió a una que le daba menor rendimiento neto. El rendimiento neto es el rendimiento menos las comisiones, ¿no? Sí, luego llega la otra, las otros representantes de la otra Afore, y luego ya te dicen lo que no te dijo la Afore en la que estás, o cómo sí te ofrecen beneficios una a diferencia de la otra, que nosotros sí te ayudamos a realizar determinado trámite, ellos no te ayudan. Y luego viene la otra información, si una persona decide cambiarse de Afore, pero pues eso ya es cambiarnos de tema, cómo hay ciertas cosas que no podrá hacer o trámites que no podrá hacer por haberse cambiado en ese momento, y a veces no informan al trabajador, como por ejemplo un trámite ante Infonavit que tiene que pasar un determinado tiempo a partir de que se haga un cambio de Afore. Pero bueno, eso es irnos para otra parte. ¿Qué habrá de pasar entonces en este sentido? Ya nos decía, tendrá que hacerse
modificaciones a las leyes, tendrán que hacerse propuestas, ¿de dónde tendrán que salir? Por ejemplo, esta investigación que ustedes hacen, ¿tendrán conocimiento quienes se encargan de hacer propuestas, iniciativas de ley de los resultados? Pues ¿Se interesan? Exactamente, o sea, hay un gran desinterés acerca del tema de pensiones, pero es porque también la ciudadanía no está exigiendo que haya cambios en el tema de pensiones, que fue una de las cosas que detectamos también en las entrevistas, que las personas sienten que no pueden hacer nada al respecto, y eso no es cierto, pues nosotros podemos exigir que haya cambios, y no es tan difícil como te digo, en ese aspecto del diseño del sistema de pensiones, que se cambie el tiempo de cotización y luego ahorrar más. Actualmente el 6.5% del salario base de cotización es lo que se ahorra de manera obligatoria, ¿no? Uh-huh. Más algo que el Estado le llama la cuota social, que es una cantidad extra que aporta el Estado para los trabajadores que ganan menos. Entonces, ¿se puede cambiar esa aportación? Sí, claro que se puede cambiar, o sea, para que se aporte más, porque uno de los grandes problemas es que ahorramos muy poquito, entonces eso tiene que cambiar también. No hay cultura de ahorro tampoco uh-huh. por parte de nuestra, pues. Sí, y nada más así para ejemplificarte, sí. Una persona que ganaba el año pasado 2 salarios mínimos sí. Mensuales, o sea, alrededor de 6,200, el trabajador de esa cantidad, o sea, 6,200, solo aporta 70 pesos al mes para su fondo de pensiones. Pues habrá que sacar cuentas para ver cuánto nos va a alcanzar 70 pesos al mes después. Exactamente. En realidad es nada. Sí, entonces hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora, pero lo que sí es que se tienen que hacer ya, porque prácticamente ya no tenemos margen. Ya la primera generación de trabajadores Afore, como te digo, a partir del próximo año se pudiera empezar a cobrar pensiones bajo este esquema y nos vamos a encontrar con esa realidad, que el 76% de los que cotizaron no lograron el tiempo de cotización y que los que lo lograron pues van a tener pensiones de pobreza. Lamentable. Muy muchísimas lamentable. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Gladys Yadira Herrera Toyos. Mucho éxito en otras investigaciones y ojalá que esto pueda ser materia de análisis para quienes así tienen la manera de hacerlo, las iniciativas de ley. Yo espero que sí, con la ayuda de los medios de comunicación. Esperemos que sí. Reporte 100.